Capítulo 26. La última oposición. Les atacamos con tropas montadas y vieron la oscuridad de la muerte junto a esos jardines frondosos. Por la mañana decían que éramos gente que había irrumpido en su fértil territorio venida de la agreste Arabia. Al-Kaka ibn Amr, capitán del ejército de Jalid. Habían pasado pocos días desde la partida de Jalid de Ain Amtar, cuando la corte persa recibió noticias de su marcha. Se creía que Jalid había regresado a Arabia con gran parte de su ejército, y Tesifonte respiró con alivio. Pasados unos días, esta sensación de alivio pasó y fue sustituida por un furioso deseo de arrojar a los musulmanes de vuelta al desierto y recuperar los territorios y el prestigio que el imperio había perdido. Los persas habían decidido no volver a enfrentarse con Jalid, pero estaban dispuestos a luchar contra los musulmanes sin Jalid. Bahman se puso a trabajar. Ya había organizado un nuevo ejército, compuesto en parte por los supervivientes de Ulaid, en parte por veteranos traídos de guarniciones en otras partes del imperio, y en parte por nuevos reclutas. Este ejército estaba ahora preparado para la batalla. Sin embargo, con la presencia de tantos reclutas novatos, su calidad no era comparable a los ejércitos que habían combatido contra Jalid al sur del Éufrates. Bahman decidió no exponer a este ejército a la batalla hasta verlo reforzado con las numerosas tropas de árabes cristianos que se mantenían leales al imperio. Por consiguiente, inició conversaciones con los árabes. Los árabes cristianos respondieron con entusiasmo a las sugerencias de la corte persa. Aparte de la animosidad creada por su derrota en Ain Amtar, los árabes de esta región deseaban también vengar la muerte de su gran jefe, Akka. Estaban además deseosos de recuperar las tierras que habían perdido ante los musulmanes y de liberar a los camaradas que habían sido apresados por los invasores. Un gran número de clanes empezaron a hacer preparativos para la guerra. Bahman dividió a las fuerzas persas en dos ejércitos de campaña y los despachó desde Tesifonte. Uno partió hacia Husayd al mando de Rutbeh y el otro, comandado por Zarmar, partió hacia Hanafis. Por el momento ambos ejércitos estaban situados en áreas distintas para facilitar sus movimientos y gobierno, pero no debían avanzar más allá de esos puntos hasta que los árabes cristianos estuvieran listos para la batalla. Bahman planeaba concentrar a todo el ejército imperial, ya fuera para esperar el ataque de los musulmanes o para marchar hacia el sur a combatirlos en Hira. Pero los árabes cristianos no estaban aún preparados. Se estaban formando en dos grupos. El primero, bajo el mando de un jefe llamado Husayl ibn Imran, se estaban concentrando en Musaya. El segundo, comandado por Rabia ibn Buyair, se estaba reuniendo en dos lugares, uno cerca del otro, Sannihi y Zumail, también conocido como Basar. Estos dos grupos, tan pronto estuvieran preparados, se unirían a los persas para formar un poderoso ejército. Mientras estos preparativos estaban en marcha, Kakka, que comandaba el frente iraquí en ausencia de Jalid, tomó contramedidas. Hizo regresar algunos de los destacamentos que Jalid había enviado al otro lado del Éufrates y los concentró en Hira. Y despachó dos regimientos, uno a Husayd y otro a Hanafis. Los comandantes de estos regimientos tenían órdenes de mantener contacto con las tropas persas en esos lugares a fin de frenar a los persas en caso de que decidieran avanzar y mantener informado a Kakka del número y movimientos de sus tropas. Estos regimientos se desplazaron a sus objetivos respectivos y establecieron contacto con los persas. Mientras tanto, Kakka mantuvo el resto del ejército preparado para salir de campaña. Esta fue la situación que Jalid encontró a su llegada a Hira en la cuarta semana de septiembre del 633, mediados de Rajab del 12º año de la Égira.
La situación podría adquirir un cariz peligroso, pero solo si las 4 concentraciones de fuerzas imperiales conseguían unirse e iniciar una ofensiva contra Hira. Cualquier plan adoptado por los musulmanes debería cumplir 2 requisitos estratégicos. A. Evitar la concentración de las tropas imperiales en un gran ejército invencible. Y B. Proteger Hira del enemigo en un sector mientras los musulmanes operaban contra el enemigo en el otro. Khalid decidió combatir esta campaña en la forma que se había hecho ya típica en él. Tomaría la ofensiva y destruiría cada una de las concentraciones imperiales por separado, allí donde estaban. Con esta estrategia en mente, dividió a la guarnición musulmana de Hira en 2 cuerpos, uno de los cuales puso a las órdenes de Kakka y el otro al mando de Abu Layla. Khalid envió a ambos a Imamtar, en donde se reuniría con ellos algo más tarde, una vez que las tropas que habían combatido en Daumat al-Yandal hubiesen descansado. Pocos días después, la totalidad del ejército musulmán estaba concentrado en Ain al-Tar, excepto una pequeña guarnición comandada por Ayad ibn Ghanam, que protegería Hira. El ejército fue ahora dividido en 3 cuerpos de unos 5.000 hombres cada uno de los cuales fue mantenido en reserva. Khalid envió a Kakka, a Husayd y a Abu Layla a Hanafis, con órdenes de destruir a los ejércitos concentrados en esos lugares. Los 2 generales debían incorporar a los regimientos musulmanes ya desplegados en sus respectivos sectores. La intención de Khalid era combatir a esos 2 ejércitos persas rápida y simultáneamente, de forma que ninguno pudiera escapar mientras el otro estaba siendo aniquilado. Pero su plan no se cumpliría, porque la marcha hasta Hanafis era más larga que hasta Husayd, y Abu Layla no consiguió desplazar a sus tropas con la suficiente celeridad como para compensar esa diferencia. Mientras tanto, Khalid permaneció con su cuerpo de reserva en Ain Amtar para prevenir cualquier ofensiva de Sanji y Zumail contra Hira. Kakka salió para Husayd y Abu Layla partió de Ain al-Tar inmediatamente después camino de Hanafis, avanzando ambos por rutas distintas hacia sus objetivos. Cuando Kakka llegó a su objetivo, Rusbe, el comandante persa en Husayd, cursó una llamada de auxilio a Sarmar, el comandante persa en Hanafis. Sarmar no estaba dispuesto a enviar a su ejército a Husayd, porque debía contar con el permiso de Bahman antes de poder sacar a su ejército de Hanafis. Pero acudió en persona a Husayd para ver la situación directamente, y llegó justo a tiempo de participar en la batalla de Husayd, que se produjo hacia mediados de octubre de 633, primera semana de Shaban del 12º año de la Égira. Nada más llegar a Husayd, Kakka desplegó sus tropas y las lanzó contra el ejército persa, que era mucho más numeroso. Rusbe cayó en duelo con Kakka. Sarmar se adelantó también a lanzar un desafío que fue aceptado por un oficial musulmán que le dio muerte. No había escasez de coraje en las filas persas, pero aún así fueron derrotados completamente por Kakka y expulsados del campo de batalla. Los persas, dejando a sus espaldas gran número de caídos, se retiraron apresuradamente a Hanafis, donde se unieron al otro ejército persa, comandado ahora por otro general de nombre Mabbusan. Los persas supervivientes de Husayd llegaron a Hanafis poco tiempo antes que el ejército de Abu Layla. Se habían recibido informes del avance de los musulmanes y Mabbusan, que era un general sensato, extrajo una enseñanza cabal de la derrota en Husayd y decidió evitar un choque con los musulmanes. Salió inmediatamente de Hanafis y se trasladó a Musayya, donde se unió a las tropas árabes reunidas allí bajo el mando de Husayn ibn Imran. Así pues, cuando Abu Layla llegó a Hanafis, descubrió que los persas se habían ido. Ocupó entonces Hanafis e informó a Khalid de la partida de los persas hacia Musayya. En Ain Amtar, Khalid supo de la derrota del ejército persa en Husayd.
Luego supo del traslado del segundo ejército persa junto con los restos del primero de Hanafis a Musaya. Este movimiento dejaba a Ctesifonte sin protección y vulnerable a un ataque, aunque sin duda contaría con una guarnición local para su defensa. Musaya contenía ahora la mayor concentración de tropas imperiales. Las concentraciones de árabes en Sanji y Sumail, por otra parte, no eran ya una amenaza para Hirra, ya que tras los reveses sufridos por los persas en Husaid y Hanafis, estos árabes no se arriesgarían a salir de sus acantonamientos con intenciones agresivas. Khalid tenía frente a sí 3 objetivos a elegir: la capital imperial, el ejército en Musaya y las tropas árabes en Sanji y Sumail. Consideró la posibilidad de atacar Ctesifonte, pero la descartó por 2 razones. Primero, según Tabari, porque temía la censura del califa en la que incurriría en caso de atacar Ctesifonte, pues Abu Bakr era contrario a ello. Segundo, y esta es una consideración puramente militar, un avance hacia Ctesifonte expondría su flanco y retaguardia a las poderosas fuerzas presentes en Musaya. Estas fuerzas podrían entonces atacarle por detrás mientras estaba luchando por Ctesifonte, o avanzar y tomar su base en Hira, cortando así sus comunicaciones con el desierto. De los 2 objetivos restantes, Khalid escogió Musaya. El otro era un objetivo menor y podría ser encarado más tarde sin mucha dificultad. La localización exacta del campamento imperial en Musaya había sido determinada por los agentes de Khalid, y para enfrentarse a este objetivo diseñó una maniobra que ha sido puesta en práctica raras veces en la historia, ya que es una de las más difíciles de controlar y coordinar: un ataque convergente por 3 direcciones realizado de noche. Primero, Khalid cursó las órdenes para el avance. Los 3 cuerpos partirían de sus respectivos campamentos en Husaid, Hanafis y Ain Antar, por rutas distintas especificadas por él entre el Éufrates y la línea Sanji-Sumail, y se encontrarían en la noche y hora acordadas en un lugar a pocos kilómetros de Musaya. Esta acción se llevó a cabo según el plan, y los 3 cuerpos se reunieron en el lugar indicado. Aquí Khalid dio sus órdenes para el ataque. Fijó la hora del ataque y las 3 direcciones por las que los 3 ejércitos se abalanzarían sobre el enemigo desprevenido. Estaba sometiendo a su ejército a una severa prueba de precisión. Solo una máquina militar muy eficiente podría realizar semejante maniobra de coordinación durante la noche. Y así se realizó la maniobra. Los persas y los árabes dormían plácidamente, ya que los últimos informes de las posiciones de los ejércitos musulmanes los situaban a considerable distancia y nada hacía presentir el peligro de un ataque sorpresa. Esta sería su última noche en Musaya. El ejército imperial no supo del ataque hasta que las 3 masas rugientes de guerreros musulmanes cayeron sobre ellos en su campamento. En medio de la confusión de la noche y el pánico del momento, el ejército imperial no pudo organizarse. El terror se apoderó del campamento cuando los soldados que huían de un contingente musulmán se topaban con otro. Miles fueron masacrados. Los musulmanes estaban decididos a aniquilar a este ejército igual que habían hecho con el de Andarzaghar en Walacha. Sin embargo, gran número de persas y árabes lograron escapar, ayudados por la misma oscuridad que había velado el ataque sorpresa. Cuando el sol salió por el horizonte oriental, no quedaba ningún soldado imperial vivo en Musaya. Nada sabemos de la suerte del general persa Mabbusan, pero el comandante árabe Husail ibn Imran consiguió escapar y se unió a las tropas árabes en Zumail. Esta acción tuvo lugar en la primera semana de noviembre del 633, 4ª semana de Sabán del 12º año de la Égira. La maniobra funcionó maravillosamente. La coordinación fue perfecta. Entre los árabes que perdieron la vida en Musaya había 2 musulmanes. Estos hombres habían viajado a Medina poco tiempo antes de la invasión de Irak. Se entrevistaron con Abu Bakr, aceptaron el Islam y regresaron a vivir entre sus paisanos cristianos.
Cuando se supo en Medina de la muerte de estos dos musulmanes a manos del ejército de Jalid, Umar fue a ver al califa y denunció airado lo que denominaba la tiranía de Jalid. Pero Abu Bakr excusó el incidente con la frase: «Eso ocurre con los que viven entre infieles». No obstante, ordenó que se pagara compensación a sus familias. En cuanto a Jalid, el califa repitió sus famosas palabras: «No envainaré la espada que Dios ha desenvainado contra los infieles». Después de Musaya, Jalid dirigió su atención a Sanji y Sumail. Sanji estaba más cerca y se convirtió en su primer objetivo. Aquí Jalid decidió repetir la maniobra de Musaya. Su ejército operaría en 3 cuerpos como antes. Saliendo de Musaya, los cuerpos marcharían por rutas distintas para converger en su ataque contra Sanji en la noche y hora convenidas. Jalid avanzó por la ruta directa desde Musaya y los otros cuerpos lo hicieron alejados de sus flancos. En la noche y horas señaladas, en la segunda semana de noviembre del 633, primera semana de Ramadán del 12º año de la Égira, los 3 cuerpos cayeron sobre el campamento enemigo en Sanji. Esta vez, menos árabes aún sobrevivieron a la masacre. Las mujeres, niños y muchos jóvenes, sin embargo, salieron indemnes y fueron tomados prisioneros. El comandante árabe Rabia ibn Bujair también pereció y su hermosa hija fue capturada, pero no fue apropiada por Jalid, sino que fue enviada a Medina, donde se convertiría en esposa de Ali. Jalid maniobraba ahora su ejército con la facilidad con que un jugador de ajedrez mueve sus piezas sobre el tablero. 2 o 3 noches después de Sanji hizo lo mismo en Zumail. Los 3 cuerpos de su ejército atacaron por 3 direcciones distintas, y los árabes, acampados en Zumail, fueron tragados también por el mismo terremoto que sacudió Musaya y Sanji. Nota: no se conoce con certeza la posición de estos 4 campos de batalla. Una vez hubo distribuido los cautivos y el botín tomados en Zumail, Jalid dirigió sus pasos hacia Ruzab, donde Gilad y Naká estaba reuniendo más clanes árabes para vengar la muerte de su padre. Pero cuando los musulmanes llegaron a Ruzab, no había ni un alma. En el último momento, estos árabes decidieron que era inútil seguir resistiendo y desaparecieron en el desierto. Jalid podía ahora descansar y disfrutar de sus victorias. En menos de un mes, había aplastado a las numerosas tropas imperiales en 4 batallas distintas, cuya zona de operaciones cubría una longitud de 160 kilómetros. Lo consiguió aprovechando la tremenda movilidad de su caballería, utilizando la audacia y la sorpresa y mediante acciones ofensivas de gran violencia. Había cumplido la misión que el califa le había encomendado, y no quedaba ya oposición a la que enfrentarse. Los persas habían salido de la capital imperial al saber que Jalid había partido de Ain al-Tar, pero Jalid había vuelto y los había derrotado de nuevo, y Tesifonte se encerró en su concha. Jalid lanzó varias incursiones en la región entre los 2 ríos. En lugares que no habían sentido aún la mano dura de la guerra, resonaba ahora el eco del atronador paso de la caballería musulmana y los gritos de Allahu Akbar. Pero las humildes masas de Irak no fueron importunadas. Estas gentes consideraron la llegada de los musulmanes como una bendición, pues traían un orden y estabilidad que no se habían conocido desde los tiempos dorados de Anursiwan el Justo. La naturaleza de Jalid, sin embargo, no le permitía quedarse sentado y disfrutar tranquilamente. Su naturaleza le hacía sentirse insatisfecho con sus logros anteriores y buscar nuevas glorias y esforzarse en pos de horizontes lejanos. La capital persa dudaba de saciar su sed de batalla enviando nuevos ejércitos contra él, y Jalid recibió con alegría el recordatorio de que aún existía una fuerte guarnición persa junto al Éufrates, en Firas, cerca del actual Abu Kamal, que marcaba la frontera entre los imperios de Persia y Bizancio. Esta era la única guarnición que quedaba al oeste de Tesifonte,
y como el califa le había ordenado combatir a los persas, Jalid decidió eliminar también a este contingente. Así pues, partió hacia Firas. Al llegar allí en la primera semana de diciembre del 633, final del Ramadán del 12º año de la Égira, Jalid encontró dos guarniciones, una persa y otra bizantina. Estas guarniciones, que representaban imperios que en las 2 décadas anteriores se habían enfrentado en una larga y costosa guerra, se aliaron ahora en contra de los musulmanes, y en esta empresa se unieron a ellos muchos clanes árabes locales. Durante más de 6 semanas no pasó nada. Los dos ejércitos se observaban a través del Éufrates, los musulmanes en la orilla sur, y los bizantinos y persas en la orilla norte, sin que ninguno se decidiera a cruzar el río. Entonces, el 21 de enero del 634, 15 de Dulcada del 12º año de la Égira, Jalid consiguió atraer a los aliados para que cruzasen el Éufrates hasta su orilla, y cuando aún no habían conseguido completar el cruce, les atacó con su acostumbrada celeridad y violencia. Miles de ellos fueron masacrados antes de que el resto pudiera ponerse a salvo huyendo. Esta no fue una batalla importante ni decisiva, y tampoco la fuerza enemiga era muy numerosa, como han afirmado algunos historiadores antiguos. Ningún estratega persa con sentido común habría dejado una guarnición poderosa en una tranquila ciudad fronteriza como Firas mientras el enemigo se apoderaba del centro y oeste de Irak y amenazaba Ctesifonte. Su importancia reside solo en el hecho de haber sido la última batalla de una campaña brillante. Jalid pasó los 10 días siguientes en Firas y luego, el 31 de diciembre del 634, el ejército partió de Firas camino de Hirra, formando una vanguardia, un cuerpo central y una retaguardia, y Jalid hizo saber que marcharía en la retaguardia. Pero cuando la retaguardia salía de Firas, Jalid y unos pocos amigos íntimos se apartaron de la columna y partieron en dirección sur. Se dirigían a Meca a realizar la peregrinación que se celebraría en 2 semanas. Se trataba de una aventura pacífica, casi una escapada. Se desconoce la ruta que siguió Jalid. Todo lo que sabemos es que atravesó junto a sus camaradas un desierto sin caminos, una región dura e inhóspita, desconocida para los guías y en la que hasta los bandidos temían adentrarse. Pero lo consiguió. En Meca realizaron la peregrinación discretamente para evitar ser reconocidos. Luego volvieron rápidamente a Irak. La velocidad a la que Jalid y sus camaradas de Ventura viajaron puede juzgarse por el hecho de que la retaguardia del ejército musulmán no había entrado aún en Hirra cuando Jalid se reunió con ella. Hizo su entrada en Hirra con la retaguardia como si hubiese viajado con ella todo el tiempo. Tan solo el comandante de la retaguardia conocía el secreto, pero los hombres se preguntaron por qué Jalid y otros pocos llevaban afeitada la cabeza. Nota: la tradición islámica exige que los musulmanes se afeiten la cabeza o al menos se corten el pelo al final de la peregrinación. Poco después de esta aventura, Jalid emprendió otra. Cansado de la calma que prevalecía ahora en Irak, decidió realizar una incursión en la zona cercana a Ctesifonte. Acompañado de Musanna, saqueó el próspero mercado de Bagdad y regresó cargado de botín. Si Jalid pensaba que no sería reconocido en Meca, se equivocaba. Nada más regresar de la incursión en Bagdad, recibió una carta de Abu Bakr advirtiéndole de que no lo volviese a hacer. Esta advertencia venía acompañada de otra gran misión. Jalid debía dirigirse a Siria. La campaña en Irak había concluido. La invasión de Irak fue un éxito rotundo. Los musulmanes habían disputado varias batallas sangrientas contra ejércitos persas mucho más numerosos, y no solo vencieron en todas ellas, sino que infligieron derrotas aplastantes a los persas y sus auxiliares árabes. Y el ejército persa era la maquinaria de guerra más temible de su época. La estrategia de Jalid en esta campaña, de la que nunca se desvió, fue disputar sus batallas cerca del desierto,
manteniendo abiertas sus vías al desierto por si acaso sufría un revés. El desierto no solo era un refugio seguro en el que los persas no se aventurarían, sino también una región por la que se podía desplazar fácil y rápidamente hasta cualquier objetivo que escogiera. No penetró profundamente en Irak hasta que el ejército persa no hubo perdido su capacidad de amenazar sus rutas hacia el desierto. La estrategia militar de los persas estaba condicionada por la necesidad política de defender las fronteras del imperio, y esto les llevó a disputar sus batallas con los musulmanes en la divisoria entre el desierto y las tierras cultivadas, tal como Jalid quería. Pero dentro de esta limitación política, siguieron un curso apropiado, planeando una concentración masiva de fuerzas para la batalla. Karim debió unirse a Hormuz, Bahman debió haberse unido a Andarsagar, y Rusbeh y Zammar debieron haberse unido a las tropas árabes en Musayya y Sanil Sumail. De haberse producido estas concentraciones, la campaña hubiera seguido un curso totalmente distinto. Pero no se produjeron, gracias a los rápidos movimientos de Jalid y a su plan deliberado de forzar a los distintos ejércitos a combatir uno a uno, separándolos entre sí en el tiempo y el espacio. Los principales instrumentos usados por Jalid para llevar a cabo sus ambiciosas maniobras eran la calidad guerrera de los musulmanes y la movilidad de su ejército. Y llevó estos recursos hasta el límite de la resistencia humana y animal. Aunque solo una parte de su ejército era en realidad caballería, todo él viajaba montado en camellos en los desplazamientos y podía atacar en el lugar y momento decisivo conforme al plan de su comandante. Podía moverse con suficiente rapidez para disputar una batalla en A y presentarse en B para otra batalla antes de que el enemigo tuviera tiempo de reaccionar. No tenemos información del número de las fuerzas persas que se enfrentaron a Jalid en las distintas batallas, ni de las bajas sufridas por ambos bandos. Algunas cifras que se ofrecen de las bajas persas son probablemente exageradas. Lo cierto es que se trataba de grandes ejércitos y que sufrieron pérdidas devastadoras, especialmente en Walacha, Ullais, Musayya y Sanji Sumail, donde dejaron de existir como fuerzas de combate efectivas. Los ejércitos persas que se enfrentaron a Jalid en Kasima, Makil, Walacha y Ullais probablemente contaban con entre 30.000 y 50.000 hombres. Una fuerza enemiga que les doblase o triplicase en número no era algo que preocupase a Jalid y sus incondicionales. Podían con eso. Además, tratándose de ejércitos persas, tales números no eran demasiado grandes. En la batalla de Qadisiyah, ocurrida 3 años más tarde, los persas se presentaron en el campo de batalla con un ejército de 60.000 hombres. En cuanto a las bajas del bando musulmán, debieron haber sido leves, teniendo en cuenta que el ejército mantuvo un alto nivel de efectividad durante toda la campaña. Por encima de todo, lo que hizo posible la invasión de Irak y aseguró su éxito a pesar de todas las dificultades fue la personalidad de Jalid. Él fue el primero de los ilustres comandantes musulmanes que salieron a conquistar tierras extranjeras y redibujar el mapa político y religioso del mundo. No impuso a sus hombres ninguna dificultad que no tuviera que soportar él mismo. Y fue la ilimitada fe que sus guerreros tenían en la espada de Dios lo que hizo posible que osasen enfrentarse a semejantes ejércitos. Jalid arrasó Irak como una violenta tormenta, y como una violenta tormenta se lanzaba ahora sobre Siria a enfrentarse a los ejércitos de otro orgulloso imperio, Bizancio.